de hoy día del manejo y evolución de la pandemia. Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión que se unen voluntariamente a las radios Archi y No Archi y a nuestro equipo de comunicaciones tanto de La Moneda como del Ministerio de Salud. Quiero partir hablando de la trazabilidad, que ha sido uno de los temas que han permanecido en la prensa en forma permanente. Y quiero rescatar una entrevista que dio hoy día la doctora Paula Margosini, porque realmente ella nos indica el camino a seguir como población chilena. Dice, todos somos trazadores. El primer día que una persona comience con síntomas, debe ponerse una mascarilla y no sacársela más hasta que se aclare lo que tiene, aislarse y solucionar las dudas por teléfono, llamar al consultorio para avisar y así quedar registrado como caso sospechoso. Y si la gente no hace eso, no hay sistema de trazabilidad que pueda abarcar todo lo que hay que trazar. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso, a pesar de que después vamos a mostrar las cifras, el avance ha sido enorme. Pero aquí hay que destacar un hecho muy importante. Actualmente, nosotros detectamos por búsqueda activa de casos más del 30% de los pacientes y en la región metropolitana el 32% de aquellos pacientes son asintomáticos. Entonces, cuando se nos pide que detectemos al paciente cuando comienza con los síntomas y el 32% a nivel metropolitano y el 30% a nivel nacional son asintomáticos, realmente es muy difícil identificar. Por eso tenemos que basarnos en el examen de reacción de polimerasa en cadena o examen cuando es positivo para comenzar la trazabilidad. Obviamente que trataremos de hacer los esfuerzos también con respecto a los pacientes sintomáticos, sin lugar a dudas. Además, quiero agradecer al ingeniero Simonetti por sus reconocimiento al trabajo del Ministerio de Salud en los últimos meses. Ayer en una entrevista, me parece que en el Mercurio, hace un reconocimiento al trabajo del Ministerio de Salud y quiero agradecérselo, ya que él pertenece a espacio público. Y quiero destacar un último hecho. Hoy día hemos vuelto a cumplir un récord. 31.981 exámenes. Por 19 exámenes no llegamos a los 32.000. Es realmente un récord muy importante para Chile. Y la tasa de positividad de la PCR, reacción de polimerasa en cadena, es de 6,4%. O sea, nos estamos acercando mucho al 5% que exige, o que recomienda más bien, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nos preocupan algunas regiones, como Ñuble, Magallanes sobre todo, Biobío y Araucanía, que están en menor cantidad de aumento, pero sobre todo Magallanes nos preocupa y Ñuble nos preocupa muchísimo. A continuación, damos paso a las cifras del día a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.942 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.315 son de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas que se han contagiado con coronavirus alcanza la cifra de 397.665 casos, de los cuales ya se han recuperado 371.179. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud durante las últimas 24 horas, fueron 60 personas, con lo cual la cifra total es de 10.852 personas desde que comenzó esta pandemia. En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, hay 1.027 personas, de las cuales 149 se encuentran en un estado crítico. Esto ha permitido que la cifra de ventiladores mecánicos disponibles siga aumentando y al día de hoy tengamos 577 ventiladores disponibles. Tal como lo comentó el ministro, hoy se informan 31.931 exámenes. 31.981 exámenes, totalizando 2.204.009 a nivel país. Gran parte de estos exámenes provienen de la búsqueda activa. 2/3 se están
corresponden a la búsqueda activa de casos, y eso es un trabajo que se está haciendo en terreno. Los equipos de salud de la atención primaria, comandados por cada una de las Ceremis del país y liderados por la subsecretaria Paula Daza, están haciendo un trabajo de salir a los barrios, salir a los vecindarios para poder detectar esos casos asintomáticos que hace tiempo atrás no los detectábamos y hoy día sí están siendo considerados. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy tenemos 156 recintos con 10.392 cupos, de los cuales 5.258 están siendo utilizados. Por lo tanto, todavía hay espacio para poder seguir haciendo una cuarentena de forma efectiva en estas residencias, por lo cual los invito a quienes no tengan un hogar o vivan con personas crónicas o adultos mayores, puedan llamar y acceder a una residencia gratuita al teléfono 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. Además, le quiero agradecer su presencia hoy día porque él tenía una importante y emotiva actividad familiar. Saludamos a su familia, especialmente a su señora, y agradecemos que Arturo esté aquí presente a pesar de su aniversario de matrimonio. También agradezco, obviamente, a Paula Daza. Y pasamos a las preguntas, entonces. Primera pregunta. Ministro, subsecretario, muy buenas tardes. Preguntarle con respecto a la situación de la trazabilidad, puntualmente en dos comunas que fueron desconfinadas, por cierto, al menos de lunes a viernes, que son Santiago y Estación Central. ¿Cómo se está llevando justamente el tema de la trazabilidad, considerando las imágenes que hemos visto en los últimos días, sobre todo lo que pasó, por ejemplo, en el Mall Chino, también en el barrio Meix, en la comuna de Santiago, y la alta afluencia de personas en las calles, caminando y trasladándose en estas dos comunas? ¿Es algo complejo? ¿Cómo se está realizando esta trazabilidad, esta medición de trazabilidad y movilidad en estas dos comunas puntualmente? Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, de CNN. Esta pregunta la contestará la subsecretaria Paula Daza. Es muy importante el tema de la trazabilidad también para nosotros. Gracias. Bueno, con respecto a la trazabilidad y a la búsqueda activa que hemos hablado acá en relación a las dos comunas de Santiago y Estación Central, efectivamente ellas entraron en esta nueva etapa de transición, donde las personas van a tener más movilidad, van a poder salir, donde van a poder interactuar. Y es por eso que en estas dos comunas se ha fortalecido en forma importante. Lo primero es la búsqueda activa de casos. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayor movilidad puede tener un aumento de los casos. En relación a eso, tanto las comunas como Estación Central, como Santiago, hoy día más de un 30% de los casos vienen de búsqueda activa, incluso han llegado en algunos días a un 40% esos casos por búsqueda activa, es decir, casos que van, como dice usted, a lugares donde hay mayor conglomeración, a ferias, a lugares donde hay mayor concentración de personas para encontrar esas personas que son positivas y que no están consultando. De esa manera, hoy día vemos los indicadores del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, donde vemos el porcentaje de casos investigados que ha llevado tanto la comuna de Santiago como la comuna de Estación Central. La comuna de Estación Central llegó un 100% de los casos confirmados, trazados en menos de 48 horas, investigados. Lo mismo sus contactos estrechos y el porcentaje que viene de contactos estrechos. Lo mismo la municipalidad, la comuna de Santiago también tiene muy buenos indicadores de trazabilidad, pero efectivamente estamos en todas las comunas de la región metropolitana, no solamente las comunas que están en la etapa de transición, sino que las comunas que están también en cuarentena han fortalecido su número de casos de trazabilidad. Hoy día, por ejemplo, la región metropolitana, también quiero decir una cosa muy importante que se ha fortalecido hoy día en la región metropolitana, un 88% de los exámenes, el resultado es antes de las 48 horas. Es decir, desde que la persona consulta, se toma el examen, antes de las 48 horas el examen está, el 88% de los exámenes tenemos el resultado a las 48 horas. Por lo tanto, estamos haciendo un seguimiento muy estricto desde la búsqueda de caso activo, el seguimiento de porcentaje de casos investigados, sus contactos estrechos y su aislamiento, porque los interesa que estas personas que son casos confirmados estén aislados. Subsecretaria, si
¿Puede existir quizás, ya llevamos prácticamente una semana de desconfinadas justamente estas dos comunas que tienen tanto nivel de afluencia y de tránsito justamente en esta movilidad? ¿Qué balance es el que se puede llegar a hacer de esta primera semana de desconfinamiento de lunes a viernes o de fase 2 de Estación Central y de Santiago, puntualmente considerando lo que puede llegar a pasar a futuro con estos nichos de aglomeración que han habido, como le mencionaba anteriormente en la primera pregunta, en el Mall Chino, en el barrio Meix, en el Paseo Ahumada, por cierto, también, donde se han visto alta afluencia de personas? Bueno, lo que nosotros se puede ver, por lo que dice usted, en aquellos lugares donde hay mayores aglomeraciones, donde las personas se juntan, donde las personas no respetan las medidas sanitarias, puede haber un aumento de casos. Y es por eso que nosotros hemos potenciado esta estrategia de búsqueda activa de casos. Paralelamente, lo importante acá, que lo que hemos visto también, es que la Seremi de Salud, a través de sus fiscalizadores, han aumentado la fiscalización y se han realizado en algunos comercios, ¿no es cierto?, clausura de comercios porque no respetan las normas sanitarias, también se han fiscalizado lugares de trabajo. Lo que tenemos que hacer es este seguimiento de trazabilidad, de búsqueda activa, de encontrar esos casos, aislarlos, y también la fiscalización. Ahora, por supuesto que el aumento de aglomeraciones en lugares puede producir un aumento de casos y que nosotros tenemos que ir monitoreando. Ambas comunas llevan un poco más de una semana, por lo tanto todavía es muy precoz para probablemente ver un aumento de número de casos en función de la apertura que ha tenido esta comuna, y por eso vamos a seguir mirando todos estos aspectos, pero por eso vamos a potenciar incluso aún más la búsqueda activa de casos en aquellos lugares donde podemos ver mayores conglomeraciones. En la última reporte de trazabilidad, que ahora está incorporado en el Epivigila, del 8 al 14 de agosto del 2020, se detectaron 13.744 casos nuevos, de los cuales se investigaron 11.581 casos, es decir, se cumple el 84% de contacto con el caso índice. Ese es un valor muy, muy alto. Y con respecto a los casos provenientes de contactos, estamos en el 59.4% y deberíamos llegar al 60%. Estamos a un punto de llegar al 60% de los casos contacto que tenemos que detectar. Por lo tanto, yo aquí repito, hemos hecho un esfuerzo enorme en trazabilidad y estamos tratando de cumplir al máximo porque tenemos el concepto clarísimo de que es un elemento fundamental para el control de la pandemia. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. Quería consultarle por algo que está un poco vinculado con la pregunta anterior. Hay muchas comunas que aún permanecen en confinamiento, pero que con la entrada en transición o el paso 2 en otras comunas se ve un cambio de actitud por parte de los vecinos de aquellos lugares. Por ejemplo, en sectores de Maipú se ve mucha circulación de personas, también de vehículos, espacios públicos. Y también quería preguntarles, también vinculado a toda esta situación, el viernes se aplazó en una hora el horario del toque de queda, empieza a regir desde las 23 horas. Vimos cómo aumentaron de sábado a domingo en 1.000 personas las detenciones por incumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Qué balance se puede hacer a 2 días de la modificación de este horario y si es que se puede seguir acortando o derechamente ya en el futuro pensar en no continuar con aquella medida? Muchas gracias, José Ignacio, de Radio ADN. Esa pregunta la contestará el subsecretario de Redes Asistenciales. Buenas tardes. Bueno, cada comportamiento de las personas tiene que uno autoexaminarse para poder decir si uno está cumpliendo o no con las medidas que la autoridad sanitaria ha emitido. Hay comunas que están en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y cada una de ellas tiene que mantenerse bajo el concepto de que el virus sigue estando en cada una de ellas, sigue estando entre nosotros y es muy probable que esté muchos meses más entre nosotros. Y es por eso que aquí que uno avance de un paso 1 a un paso 2 no implica nada en cuanto a mantener todas las medidas de autocuidado que tenemos que hacer. Y si eso significa salir menos, significa uso permanente de mascarilla, lavado frecuente de manos y muy especialmente el distanciamiento físico. Y es por eso que hacemos el llamado a la ciudadanía. Pasar de paso 1 a paso 2 no implica nada en cuanto a que hemos avanzado
en derrotar este virus. El virus sigue estando en nuestro país, sigue estando en muchas regiones de nuestro país y en ese sentido a extremar siempre las medidas hasta que no tengamos una vacuna. En cuanto a la disminución del estado de toque de queda, nosotros tenemos una información otorgada por Carabineros de Chile en donde no se ve un aumento en cuanto a las detenciones y eso habla de que se ha mantenido un buen comportamiento a pesar de que se ha disminuido el toque de queda. Estamos hablando que en los últimos 4 días tenemos 475 detenciones, 560, 469 y 552 detenciones por no cumplir los horarios de toque de queda. Por lo tanto, no ha habido un aumento. Y si esto lo comparamos con el sábado pasado, incluso había una disminución, dado que tuvimos 744 detenciones hace una semana. Muchas gracias, subsecretario. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, ministro, subsecretario. Bueno, Peñalolén, una de las 6 comunas que mañana avanza a esta fase 2, importante comuna respecto a su cantidad de habitantes, que limita, ministro, con La Reina y con Ñuñoa, 2 comunas que debutaron en la fase 2 en el primer anuncio. La Reina ha aumentado su cantidad de contagios activos de 51 a 68 en estas semanas. Ñuñoa de 109 a 120. ¿Podría ocurrir esto en Peñalolén, considerando que es una comuna más de paso que las anteriormente mencionadas, también que tiene mayor cantidad de población trabajadora? ¿Y cómo se está manejando para evitar aumentos de contagios activos? Considerando también, ministro, que Peñalolén tiene 167 contagios activos al día de hoy. Muchas gracias, Daniela, de Televisión Nacional. La verdad es que tiene razón en el caso de La Reina, hay un aumento de 51 a 68, como usted dice, pero en el caso de Ñuñoa nosotros tenemos una cifra diferente, hay una disminución leve de los casos activos. De hecho, la proyección para Ñuñoa también es negativa en menos 3% para 14 días y menos 2% para 7 días, pero no obstante eso, obviamente que estamos muy preocupados. Yo quiero agradecer aquí a la alcaldesa de Peñalolén, a la señora Carolina Leitao, porque se sumó a esta etapa de la transición, que es una etapa difícil. Y obviamente, al estar estas grandes comunas relacionadas entre sí, puede aumentar la movilidad. ¿Qué es lo que nosotros proyectamos para Peñalolén? No podemos proyectar nada porque eso depende de la responsabilidad de cada habitante. Depende de que se mantenga el uso de la mascarilla, eso es lo fundamental. Que se mantenga el lavado de manos o el uso de alcohol gel, que se mantenga el distanciamiento físico, sobre todo cuando vayan a los bancos, cuando vayan a cobrar algún dinero, cuando vayan a hacer algún trámite, por favor mantengan el distanciamiento físico. Y para eso los municipios han cooperado mucho, marcando las veredas. Yo le pido también colaboración a las empresas telefónicas, a los bancos, que no he visto que marquen las veredas a la salida de sus establecimientos. Si nosotros mantenemos el distanciamiento y la mascarilla, vamos a evitar la diseminación del virus. Obviamente que vamos a estar atentos a lo que pasa en Peñalolén y cuando tengamos las cifras las daremos a conocer si persiste la inquietud de usted, Daniela, de Televisión Nacional o de cualquier otro periodista. En muchos países también se está prohibiendo fumar en la fila porque tiene que sacarse la mascarilla o sacarse la mascarilla para hablar por teléfono, por ejemplo, también se prohíbe porque al hablar uno o al gritar o al fumar disemina también el virus. Así que todas esas recomendaciones hay que tomarlas en cuenta para evitar la diseminación del virus. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes a todos. Preguntar también por el tema de trazabilidad, consultar cuál es el promedio de ubicación de contactos que existe a nivel nacional actualmente, cómo esto se califica este promedio y cuál debiese ser el ideal. También preguntarle por la información del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en donde daba cuenta que Magallanes superaría en la cantidad de incidencia en casos activos, superando Arica y Parinacota y Atacama. ¿Cómo va también la búsqueda de trazabilidad en esas zonas, teniendo en consideración este aumento en la tasa de incidencia de casos activos? Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Bio Bio. Contestará la primera parte la doctora Daza y la segunda parte la contestaré yo personalmente.
Bueno, con respecto a la trazabilidad, quiero decir, es muy importante decir lo que hemos hecho en nuestro país hasta la fecha, de la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas, que son 11.581, es decir, el 84% del total de casos. Tenemos con proporción de contactos nuevos investigados 30.117. Es decir, tenemos un promedio de contactos por caso investigado a nivel de nuestro país de 3 contactos por caso. Tenemos una dispersión en nuestro país y lo hemos visto y por eso estamos viendo en distintas regiones. Por ejemplo, en la región de Aysén tenemos 5 contactos por cada caso investigado. Sin embargo, vemos porque en la región de Ñuble tenemos un contacto por caso investigado. Por lo tanto, a nivel del promedio de nuestro país tenemos 3 contactos por cada caso investigado. Lo ideal que nosotros nos hemos propuesto hay que ver en función de los contactos familiares, pero en general tener alrededor entre 3 y 4 contactos estrechos por caso investigado es lo que queremos llegar, sobre todo en aquellas regiones donde nosotros vemos que hay menos contactos por caso investigado. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo y se hace con cada uno de los Ceremis de salud, con la atención primaria, y aquí de verdad hay que hacer un agradecimiento a toda la APS. Hoy día la atención primaria prácticamente en todo nuestro país está integrada a la red de PVigila, donde la APS puede subir los contactos estrechos. Aquellos lugares donde no están usando el sistema PVigila se va a interconectar. Por lo tanto, hoy día tenemos información bastante rigurosa y el promedio, como le decía yo, son 3 contactos por cada caso investigado a nivel de nuestro país, pero lo importante es ir mirando región por región. Muchas gracias. Precisar principalmente, usted mencionó el caso de la región de Ñuble, en donde se estaría trazando una persona por persona infectada. ¿Cómo eso es posible si el promedio de personas que viven en una casa es de 2 a 3? Entonces, ¿qué estaría fallando para que no se esté trazando más cantidad de personas, sobre todo en una de las comunas que están teniendo un alto número de contagios? Buena pregunta. Bueno, por eso yo le decía que a nivel de nuestro país es en promedio 3 y tenemos regiones que son 1. En ese contexto, la Seremi de Salud está trabajando con la APS para que las personas, cuando digan el caso confirmado, digan los nombres y las personas de los contactos estrechos. Aquí hay distintas situaciones particulares, a veces los teléfonos que se dan no son los correctos. Lo que se hace así y lo que se va a hacer de una manera mucho más importante es visitar a la persona para contactar los familiares, las personas que viven con ellas que son contactos estrechos. Es decir, nos parece fundamental la visita domiciliaria de ese caso, particularmente en estas regiones donde el número de contactos es bajo. O sea, a través de la visita domiciliaria encontrar a esos contactos estrechos que son domiciliarios. Muchas gracias. La pregunta tenía 2 partes. A mí me toca contestar la parte de Magallanes. Se retiró Biobío, pero con respecto a Magallanes tiene toda la razón. Magallanes fue la región que logró los mejores índices en algún momento de Chile y hoy está con las peores cifras de Chile. Y hago un llamado a los puntarenenses, porque es fundamentalmente en Punta Arenas donde tenemos la situación más crítica. Ustedes tienen una tasa de 343 por 100.000 habitantes, como decía la periodista, la más alta de Chile. Han superado la tasa de Arica, han superado la tasa de Tarapacá, han superado la tasa de Atacama. Y es algo incomprensible para la autoridad que esto se produzca, porque traduce obviamente una falta de preocupación de la comunidad, pero también yo llamo a que las autoridades de la región se coordinen de manera lo más completa posible para lograr bajar esta tasa alta de incidencia y esta gran cantidad de contagios que están teniendo. Ayer Magallanes reportaba 80 personas contagiadas, hoy día reporta 115 personas contagiadas. Por lo tanto, hago un llamado en primer lugar a la autoridad sanitaria que depende de nosotros para que cumplan su labor a cabalidad. Y también hago un llamado a todas las autoridades para que se coordinen de manera que logremos bajar estas cifras. Y en tercer lugar, hago un llamado también a los habitantes de la ciudad porque deben respetar las normas sanitarias, deben usar mascarilla, deben respetar el toque de queda.
Si no, ni Dios quiera, vamos a tener nuevamente una cantidad muy grande de pacientes en la unidad de cuidados intensivos del hospital y otra vez podremos tener, ojalá que no, un colapso. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad local de los habitantes, pero también de nuestras propias autoridades. Tienen que coordinarse mejor y desde aquí les hago un llamado, porque son las autoridades las que tienen que ordenar la situación. Yo respeto, valoro y aplaudo la labor de los funcionarios de salud, tanto del hospital como de la atención primaria. Pero aquí hay algo que está pasando, que está saliendo de la norma nacional con la tasa de incidencia, como decía usted, más alta del país y una de las más altas que hemos visto, en circunstancias que Punta Arenas nos dio un ejemplo en el pasado. Así que por favor les pido la mayor colaboración posible. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, subsecretario. Se sabe que han estado trabajando con el CERVEL, el Consejo Asesor, el Colegio Médico por el tema del plebiscito. Ministro, subsecretario, si ya se han estado estableciendo algunos protocolos. Ayer, por ejemplo, en Estación Central anunciaban ya algunos, aparte de los que establezcan ustedes como autoridades sanitarias. Eso es por un lado. Y también saber qué pasará a la fecha con personas que estén contagiadas y quieran ejercer su voto, si es que han pensado en otra modalidad para que ellos puedan votar. Muchas gracias, Francisca, de Radio Cooperativa. La verdad es que el Ministerio de Salud en este aspecto lo que hace es asesorar al CERVEL en la fabricación, como dice usted, de los protocolos que impidan la diseminación viral. Nosotros hemos tenido reuniones con Patricio Santamaría, he hablado por teléfono con él en varias oportunidades. Como usted dice, también ayer, el viernes, hubo reuniones con grupos de gremios y otras personas. Y nuestro Consejo Asesor en Pandemia del Ministerio de Salud también iba a reunirse con el CERVEL. Nosotros no podemos determinar cambios. El plebiscito debe hacerse porque es una parte de la democracia. El derecho a voto es parte de la democracia y está constitucionalmente inscrito como derecho de las personas. Pero también usted tiene razón en el sentido de que salud tiene que velar por la salud y la vida de las personas. El tema de la votación de los pacientes que estén COVID positivos en el día de la elección, que esperamos que vayan bajando los casos activos, todavía no lo tenemos claramente definido. Siento dar esa respuesta, pero esa es la verdad. Por lo tanto, vamos a seguir conversando, estudiando los datos, acudiendo también a las sociedades científicas que también participaron en la reunión para poder tener una respuesta a la brevedad. Yo revisé durante el fin de semana lo que ha ocurrido en otros países y hay países que sí los han dejado votar, hay países que no los han dejado votar, hay países que los han hecho votar en horario diferido. Por lo tanto, yo creo que hay que estudiar todas esas posibilidades. Les doy las gracias, que tengan un buen domingo y muy buenas tardes y nuevamente agradecer a los canales, a las radios y a nuestro equipo comunicacional. Buenas tardes.